Muy, pero muy buenos días y muy buen inicio de semana. Hoy es lunes 18 de mayo y quizá mientras comienza este nuevo día, tú ya vienes cargando preocupaciones desde hace mucho tiempo. Hay personas que amanecen cansadas antes incluso de salir de la cama. Personas que ya abrieron los ojos pensando en deudas, problemas familiares, enfermedades o en ese miedo silencioso que últimamente no las deja descansar. Porque sí, hay batallas que nadie ve, pero que desgastan el alma lentamente. Y quizá tú conoces muy bien esa lucha. Tal vez por fuera sigues sonriendo, trabajando, atendiendo a tu familia y cumpliendo responsabilidades, pero por dentro te sientes agotado. Hay personas que llevan tanto tiempo siendo fuertes para todos que ya olvidaron cómo pedir ayuda. Madres preocupadas por hijos que se alejaron de Dios. Padres que sienten miedo por el futuro de su familia. Personas mayores que se sienten solas aunque estén rodeadas de gente. Y en medio de todo eso, Jesús hoy nos habla directamente al corazón. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 29 al 33, contiene una frase profundamente poderosa. Jesús les dice a sus discípulos: en el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Qué palabra tan fuerte para comenzar esta semana. Porque Cristo no niega el sufrimiento. No dice que todo será fácil, no promete una vida sin lágrimas, pero sí promete algo más grande, que el mal no tiene la última palabra. Y eso cambia completamente nuestra manera de enfrentar la vida. Porque hay personas que últimamente sienten que los problemas las están venciendo, se cansaron emocionalmente, perdieron la paz, dejaron de disfrutar las cosas simples. Hay corazones que viven atrapados en la ansiedad y ya ni siquiera recuerdan la última vez que descansaron de verdad. Pero hoy Jesús vuelve a decirte: tengan valor, no porque seas fuerte tú solo, sino porque Cristo ya venció aquello que hoy te llena de miedo. La primera lectura de hoy, tomada de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta a Pablo llegando a Éfeso y encontrándose con discípulos que todavía no conocían plenamente al Espíritu Santo. Y eso es muy profundo espiritualmente, porque muchas personas creen en Dios, pero viven todavía sin dejar que el Espíritu Santo transforme realmente su corazón. Van a misa, rezan, escuchan la palabra, pero siguen cargando miedo, resentimiento, desesperanza y heridas sin entregárselas completamente al Señor. Y poco a poco el alma se va cansando. Por eso Pablo pregunta algo muy fuerte: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Qué pregunta tan importante también para nosotros hoy. Porque no basta solamente con decir que creemos en Dios. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo toque verdaderamente nuestra vida, que sane heridas profundas, que cambie nuestra manera de pensar, que nos ayude a levantarnos incluso después de momentos difíciles. Y quizá hoy tú necesitas precisamente eso, dejar de cargar todo solo y permitir que Dios entre más profundamente en tu corazón, porque hay personas que ya no pueden más emocionalmente, el cuerpo sigue funcionando, pero el alma está agotada. Y el enemigo aprovecha justamente esos momentos para sembrar pensamientos peligrosos. Ya no hay esperanza, nunca cambiará nada, estás solo, pero Cristo hoy destruye esas mentiras. Porque el Señor no abandonó a sus discípulos en medio de las tribulaciones y tampoco te abandonará a ti. El Salmo de hoy proclama algo hermoso: reinos de la tierra, canten al Señor. Eso significa que Dios sigue reinando aun cuando el mundo parece lleno de caos, violencia y oscuridad. Y qué importante es recordar eso en México, donde tantas familias viven luchando silenciosamente cada día. Hay personas que se levantan antes del amanecer para trabajar duro y apenas alcanza para sobrevivir. Hay madres que hacen milagros con lo poquito que tienen en casa. Hay abuelos rezando en silencio por nietos que ya casi no quieren saber nada de Dios. Y aún así, la fe sencilla del pueblo sigue viva. Esa fe humilde conmueve el corazón del Señor, porque Dios nunca desprecia a quien sigue buscándolo aún con lágrimas. Hace algunos meses, don Javier Morales, de 76 años, jubilado y antiguo mecánico en Puebla, México, compartió algo muy sencillo pero profundamente humano. Él contó que después de una operación delicada comenzó a vivir con muchísimo miedo. Miedo a enfermarse otra vez, miedo a convertirse en una carga para sus hijos, miedo a quedarse solo, y poco a poco dejó de dormir tranquilo. Una madrugada, mientras escuchaba una reflexión parecida a esta, escuchó una frase que le hizo llorar: Cristo no prometió ausencia de tribulación, pero sí prometió caminar contigo dentro de ella. Y algo cambió dentro de él.
No desaparecieron todos sus problemas de inmediato, pero volvió a sentir paz, volvió a orar, volvió a confiar poco a poco. Y quizá hoy alguien necesitaba escuchar exactamente eso, porque hay personas que están peleando batallas silenciosas mientras el mundo sigue normal alrededor de ellas. Y Cristo hoy quiere entrar precisamente allí, en esa preocupación que no le cuentas a nadie, en esa tristeza escondida, en ese miedo que aprieta el pecho en las noches. Por eso no cierres tu corazón esta mañana, aunque estés cansado, aunque tengas dudas, aunque no entiendas el proceso. Dios sigue contigo. Y antes de continuar esta reflexión, quiero invitarte con mucho cariño a suscribirte al canal Feradiante Voz y a activar la campanita. Aquí caminamos juntos cada día en oración durante este tiempo de Pascua, acompañando corazones cansados que necesitan esperanza y fortaleza espiritual. Y también quiero pedirte algo muy especial. Deja en los comentarios tu intención de oración. Escribe por tus hijos, por tu matrimonio, por tus padres, por tu salud, por un amigo enfermo, por alguien que se alejó de Dios, o simplemente escribe: Señor, dame fuerzas para seguir. Porque cuando una comunidad entera se une en oración, Dios comienza a tocar vidas de maneras que muchas veces ni imaginamos. Hay personas que comienzan la semana sintiendo que ya no tienen fuerzas emocionales para seguir cargando tantas cosas al mismo tiempo. Y aunque nadie lo nota completamente, por dentro viven una batalla constante, porque el cansancio del alma no siempre se ve en el rostro. A veces la persona sigue trabajando, sigue atendiendo a los demás, sigue cumpliendo responsabilidades, pero en silencio siente que algo dentro de ella se está desgastando lentamente. Y quizá tú sabes exactamente lo que significa eso. Tal vez llevas mucho tiempo preocupándote por todos menos por ti mismo. Te preocupas por tus hijos, por el dinero, por la salud de alguien, por problemas familiares que parecen no terminar nunca. Y poco a poco el corazón se llena de tensión, miedo y pensamientos que no dejan descansar. Por eso las palabras de Jesús hoy son tan importantes. En el mundo tendrán tribulaciones. Cristo no maquilla la realidad. No dice que la vida será fácil. No promete ausencia de dolor. Pero inmediatamente agrega algo que puede cambiar completamente la manera de enfrentar las pruebas. Pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Qué impresionante escuchar eso. Porque muchas personas viven como si el sufrimiento tuviera la última palabra. Y cuando uno piensa así, el miedo comienza a gobernar la vida. Se pierde la paz, se pierde la esperanza. El alma empieza a vivir siempre esperando malas noticias. Y eso desgasta muchísimo. Hay personas que ya no saben cómo descansar interiormente. Aunque el cuerpo se acueste, la mente sigue trabajando. Pensamientos sobre el futuro, sobre problemas económicos, sobre hijos que se alejaron de Dios, sobre enfermedades, sobre heridas familiares que llevan años abiertas. Y poco a poco el corazón comienza a endurecerse. Pero Cristo hoy quiere entrar precisamente allí, en esa parte de tu vida donde te sientes más cansado, en esa preocupación que no logras soltar, en esa tristeza que llevas escondiendo demasiado tiempo. La primera lectura de hoy nos muestra a Pablo llegando a Éfeso y encontrándose con personas que todavía no conocían plenamente la acción del Espíritu Santo. Y eso es muy actual también para nosotros, porque hay muchísima gente bautizada, gente buena incluso, pero que vive espiritualmente apagada. Personas que creen en Dios, sí, pero que dejaron que el miedo fuera más grande que la fe. Y cuando eso pasa, la vida se vuelve muy pesada. Porque una persona que vive sin apoyarse verdaderamente en Dios termina cargando todo únicamente con sus fuerzas humanas. Y nadie puede sostener tanto peso solo. Por eso Pablo les impone las manos y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. ¡Qué hermoso! Porque el Espíritu Santo no es solamente una idea religiosa, es la presencia viva de Dios que fortalece corazones cansados. Y quizá hoy tú necesitas precisamente eso. No solamente escuchar palabras bonitas, necesitas que Dios toque tu interior, que vuelva a darte paz, que sane heridas profundas, que te ayude a respirar otra vez espiritualmente. Porque hay personas que últimamente viven demasiado tensas, ya no disfrutan nada completamente porque siempre están preocupadas por algo. Y el enemigo aprovecha precisamente esos momentos para sembrar desesperanza. Todo saldrá mal. Nadie te entiende. Ya no puedes más. Pero escucha bien esto. Esas voces no vienen de Dios. Cristo jamás destruye la esperanza de sus hijos. Al contrario, hoy Jesús vuelve a levantarte con sus palabras. Tengan valor,
Y quizá alguien necesitaba escuchar exactamente eso esta mañana. Porque hay personas que están a punto de rendirse emocionalmente, no físicamente, espiritualmente. Ya no quieren luchar, ya no quieren confiar, están cansadas de esperar cambios que parecen no llegar. Pero la Pascua nos recuerda algo importantísimo. Cristo ya venció aquello que hoy te llena de miedo. Venció la muerte, venció la oscuridad, venció el pecado. Y si Cristo venció todo eso, también puedes sostenerte en las batallas que hoy estás viviendo. Qué importante es recordar eso en este inicio de semana. Porque muchas veces el lunes llega cargado de ansiedad. Las preocupaciones vuelven, el trabajo comienza otra vez, los problemas siguen allí y hay personas que sienten el peso de la vida apenas abren los ojos. Pero Dios no quiere que vivas aplastado por la angustia. El Salmo de hoy proclama algo hermoso. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. ¡Qué imagen tan fuerte! Porque revela el corazón de Dios, un Padre que no abandona a quienes más sufren, un Dios cercano a los cansados, a los olvidados, a quienes sienten que ya no pueden más. Y quizá tú te has sentido así últimamente, como si nadie entendiera completamente lo que cargas dentro, pero Dios sí lo entiende. Conoce esas noches donde lloraste en silencio, conoce tus pensamientos más escondidos, conoce incluso ese miedo que jamás le has confesado a nadie, y aún así permanece contigo. Qué hermoso sería que hoy dejaras de luchar solo, porque hay personas que quieren resolver todo con sus propias fuerzas, quieren controlar el futuro de sus hijos, arreglar todos los problemas familiares y cargar responsabilidades enormes sin descansar nunca en Dios, y terminan agotadas. Pero Cristo nunca te pidió que salvaras el mundo tú solo. Por eso prometió el Espíritu Santo, para recordarte que hay batallas que solamente pueden sostenerse desde la gracia de Dios. Y quizá esta semana el Señor quiere enseñarte precisamente eso, a confiar más y a controlar menos. No porque los problemas no importen, sino porque el miedo no puede seguir gobernando tu corazón. Porque cuando el miedo gobierna, el alma se encierra. Pero cuando la fe vuelve a levantarse, incluso en medio de las dificultades, aparece una paz distinta. No perfecta, no mágica, pero sí una paz profunda que viene de saber que Cristo sigue caminando contigo. Y aunque hoy todavía no entiendas completamente todo lo que estás viviendo, el Señor sigue escribiendo tu historia incluso en medio de las tribulaciones. Hay momentos donde el cansancio espiritual se vuelve tan silencioso que la misma persona ya no sabe explicar lo que siente. No siempre es tristeza evidente. A veces es simplemente una sensación constante de vacío, de agotamiento interior, de caminar todos los días con el corazón pesado. Y lo más difícil es que muchas personas continúan funcionando normalmente mientras por dentro se sienten cada vez más quebradas. Siguen trabajando, siguen ayudando a su familia, siguen cumpliendo responsabilidades. Pero hace tiempo que dejaron de sentir verdadera paz. Y quizá tú entiendes perfectamente eso. Porque hay heridas que uno aprende a esconder muy bien, hay preocupaciones que nunca se dicen en voz alta, hay miedos que aparecen especialmente en la noche cuando todo se queda en silencio y ya no hay distracciones que tapen lo que el alma realmente siente. Por eso el Evangelio de hoy es tan fuerte y tan humano al mismo tiempo. Jesús les habla claramente a sus discípulos sobre las tribulaciones. Sabe que vienen momentos difíciles, sabe que sentirán miedo, sabe que algunos incluso saldrán corriendo cuando llegue la prueba. Y aún así no deja de amarlos. Qué importante entender eso. Porque hay personas que creen que Dios se aleja cuando ellas se sienten débiles, como si el Señor solamente estuviera cerca de quienes siempre tienen fe perfecta, fuerza perfecta y paz perfecta. Pero no es así. Cristo permaneció cerca de sus discípulos incluso sabiendo sus fragilidades. Y hoy permanece cerca de ti también. Incluso con tus dudas, incluso con tus cansancios, incluso con esas heridas que todavía no sanan. Hay algo profundamente conmovedor en las palabras de Jesús cuando dice, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Qué fuerza tan impresionante hay en esa frase. Porque Jesús también atravesó momentos de abandono humano. Sus discípulos lo dejarían solo, muchos huirían, y aún así Él sabía que el Padre no lo abandonaba. Y quizá hoy tú necesitas recordar exactamente eso. Tal vez hay personas que no entendieron tu dolor. Tal vez te sentiste decepcionado por alguien cercano. Tal vez has vivido momentos donde te sentiste emocionalmente muy solo, pero Dios jamás te ha dejado. Aunque no siempre sientas su presencia, aunque el camino siga siendo difícil, aunque todavía no entiendas muchas cosas,
El Padre sigue contigo. Y eso puede sostener un corazón incluso en los días más oscuros, porque hay personas que están viviendo batallas interiores muy fuertes. Personas que por fuera parecen tranquilas, pero por dentro están llenas de ansiedad. Hay padres preocupados porque ya no saben cómo acercarse a sus hijos. Hay matrimonios donde el amor se fue desgastando lentamente entre preocupaciones y silencios. Hay personas mayores que sienten miedo de enfermarse o convertirse en carga para sus familias. Y en medio de todo eso, el enemigo intenta sembrar desesperanza. Quiere que pienses que ya no hay salida. Quiere que creas que siempre será igual. Quiere apagar tu capacidad de confiar. Pero Cristo hoy vuelve a levantar tu mirada. Yo he vencido al mundo. ¡Qué frase tan poderosa! No dijo quizá venceré. No dijo voy a intentarlo. Dijo he vencido. Eso significa que la oscuridad no tiene la última palabra sobre tu vida. Ni el miedo, ni el pecado, ni la tristeza, ni las heridas familiares. Cristo ya venció aquello que hoy parece demasiado grande para ti. Y quizá el problema es que llevas demasiado tiempo mirando solamente tus dificultades y muy poco mirando la victoria de Dios. Eso le pasa a muchísimas personas. El sufrimiento estrecha la mirada, hace que el corazón piense solamente en el problema y poco a poco la persona deja de ver las señales de Dios alrededor. Pero incluso en medio de las tribulaciones el Señor sigue actuando silenciosamente. En esa fuerza que todavía tienes para levantarte cada mañana, en esa persona que apareció justo cuando más la necesitabas, en esa oración que te dio paz en medio del caos, en esa palabra que llegó exactamente al corazón, en ese pequeño consuelo que parecía imposible, Dios sigue obrando, aunque no siempre lo notes inmediatamente. La primera lectura de hoy muestra cómo el Espíritu Santo descendió sobre aquellas personas cuando Pablo les impuso las manos. Y eso nos recuerda algo muy importante. La vida cristiana no puede vivirse solamente desde las fuerzas humanas, porque nuestras fuerzas se cansan, nuestra paciencia se agota, nuestro ánimo cambia, pero el Espíritu Santo fortalece el corazón desde adentro. Por eso hay personas muy sencillas que logran atravesar pruebas enormes sin perder completamente la paz. No porque no sufran, sino porque aprendieron a apoyarse verdaderamente en Dios. Y quizá eso es lo que el Señor quiere enseñarte en esta Pascua. A dejar de cargar solo aquello que ya te está destruyendo por dentro, a volver a confiar poquito a poquito, a permitir que el Espíritu Santo sane áreas de tu corazón que llevan demasiado tiempo heridas. Porque hay personas que siguen adelante exteriormente, pero por dentro viven llenas de resentimiento, miedo o tristeza acumulada. Y esas cargas, cuando no se entregan a Dios, terminan robando toda la alegría del alma. Por eso hoy Cristo vuelve a hablarte con firmeza y ternura al mismo tiempo. No tengas miedo, yo ya vencí, permanece conmigo. Y quizá hoy no puedes resolver todos tus problemas, tal vez las respuestas todavía tardarán un poco, pero sí puedes hacer algo muy importante, dejar de pelear solo. Decirle sinceramente al Señor, Jesús, entra en esta batalla que ya no sé cómo sostener. Esa oración humilde tiene muchísimo poder delante del cielo, porque Dios nunca desprecia un corazón sincero. Y aunque ahora mismo no veas completamente el camino, Cristo sigue caminando contigo dentro de cada tribulación de esta vida. Y quizá hoy, mientras termina esta reflexión, hay algo dentro de ti que comienza lentamente a sentirse menos solo. Tal vez los problemas no desaparecieron todavía. Tal vez las preocupaciones siguen allí esperando cuando termine este momento de oración. Pero ahora sabes algo importante. Cristo no te abandonó dentro de la tribulación. Y eso cambia muchísimo. Porque una persona puede soportar pruebas muy grandes cuando descubre que Dios sigue caminando a su lado. El problema más peligroso no siempre es el sufrimiento, sino sentir que uno tiene que cargarlo completamente solo. Por eso Jesús hoy insiste tanto, tengan valor. Qué diferente sería nuestra vida si realmente creyéramos esas palabras. Porque muchas veces vivimos derrotados antes incluso de comenzar la batalla. El miedo nos roba la paz. La ansiedad nos llena de pensamientos oscuros. El corazón se acostumbra tanto a preocuparse que ya ni siquiera sabe descansar. Y poco a poco dejamos de disfrutar la vida. Hay personas que hace mucho tiempo no sonríen de verdad. Siguen adelante por obligación, por rutina o por amor a su familia, pero por dentro están agotadas. Personas que llegan a la noche con el cuerpo cansado y el alma todavía más cansada. Y quizá hoy Cristo quiere tocar precisamente esa parte de tu corazón. No para juzgarte,
no para decirte que te falta fe, sino para recordarte que no tienes que seguir peleando solo, porque incluso los discípulos tuvieron miedo, incluso ellos se confundieron y dudaron, y aún así Jesús permaneció con ellos. Eso significa que el Señor no se aleja de ti por tus fragilidades, no se cansa de tu proceso, no abandona a quien sigue buscándolo aún con lágrimas. Qué hermoso es pensar eso en este tiempo de Pascua. Cristo resucitado sigue entrando en las heridas humanas para traer esperanza donde parecía imposible. Y quizá hoy el milagro que más necesitas no es solamente que cambien las circunstancias, sino que vuelva la paz a tu corazón. Porque hay personas que aunque resolvieran todos sus problemas económicos, seguirían sintiéndose vacías por dentro. Hay heridas emocionales que solamente Dios puede sanar. Hay miedos que solamente el Espíritu Santo puede calmar. Por eso la primera lectura de hoy nos habla del Espíritu Santo descendiendo sobre aquellas personas. Porque el cristiano no fue creado para vivir únicamente desde sus fuerzas humanas. Necesitamos la fuerza de Dios. Necesitamos esa presencia que levanta cuando el alma ya casi no puede más. Necesitamos esa paz que el mundo no sabe dar. Necesitamos esa esperanza que permanece incluso cuando las circunstancias todavía son difíciles. Y quizá hoy el Espíritu Santo quiere comenzar precisamente eso dentro de ti. Volver a encender una fe que se estaba apagando. Volver a darle fuerza a un corazón cansado. Volver a enseñarte que todavía hay esperanza para tu vida y para tu familia. Porque el enemigo quiere exactamente lo contrario. Quiere convencerte de que todo terminó. Quiere que vivas atrapado en pensamientos negativos. Quiere destruir lentamente tu paz interior. Pero Cristo ya venció. No olvides eso. Jesús no está peleando una batalla incierta. Él ya venció al mundo, ya venció la muerte, ya venció la oscuridad. Y aunque hoy todavía existan tribulaciones, ninguna de ellas es más grande que el poder de Dios. Qué importante es recordar eso, especialmente en este inicio de semana. Porque muchas personas comenzaron este lunes llenas de angustia, pensando solamente en problemas, cuentas, responsabilidades y preocupaciones familiares. Y sin darse cuenta dejaron que el miedo ocupara todo el espacio del corazón. Pero hoy el Señor quiere devolverte la capacidad de respirar espiritualmente otra vez. Quiere recordarte que todavía puedes confiar, que todavía puedes levantarte, que todavía puedes seguir adelante aún en medio del cansancio. Y quizá no necesitas tener todas las respuestas hoy. Tal vez no puedes solucionar inmediatamente todo lo que estás viviendo, pero sí puedes hacer algo muy importante: volver a poner tu corazón delante de Dios. Aunque sea cansado, aunque sea confundido, aunque todavía tenga miedo, porque el cielo nunca ignora un corazón sincero. Qué hermoso sería que hoy, antes de seguir con tus actividades, pudieras cerrar los ojos unos segundos y decirle al Señor: Jesús, aquí está mi semana. Aquí están mis luchas, mis preocupaciones y mis heridas. Yo solo ya no puedo cargar todo esto. Ayúdame a recordar que tú ya venciste. Esa oración sencilla tiene muchísimo valor delante del cielo, porque Dios no necesita palabras perfectas, necesita sinceridad. Y quizá mientras escuchabas esta reflexión, el Espíritu Santo ya comenzó silenciosamente a tocar algo dentro de ti. Tal vez volvió un poquito de esperanza, tal vez sentiste consuelo, tal vez simplemente dejaste de sentirte completamente solo. Eso también es gracia de Dios. Por eso hoy no permitas que el miedo siga gobernando tu corazón. No sigas alimentando pensamientos de derrota. No sigas creyendo que todo terminará mal. Comienza poquito a poquito a llenar tu interior con la palabra de Cristo. Tengan valor. Yo he vencido al mundo. Aférrate a esas palabras esta semana. Repítelas cuando llegue la ansiedad. Repítelas cuando sientas miedo. Repítelas cuando el cansancio vuelva a tocar tu corazón. Porque la voz de Dios tiene poder para sostener incluso a las almas más heridas. Y antes de terminar esta oración, quiero pedirte algo muy especial. Si esta reflexión tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Jesús, ayúdame a tener valor. Escríbelo con fe. Y también deja tu intención de oración. Vamos a seguir orando juntos por tus hijos, por tu salud, por tu matrimonio, por tu trabajo, por tus padres y por todas esas batallas silenciosas que solamente Dios conoce completamente. Porque cuando una comunidad entera se une en oración, el Señor comienza a tocar vidas de maneras que muchas veces ni imaginamos. Y no olvides suscribirte al canal Feradiante Voz y activar la campanita para seguir caminando juntos cada día en oración durante este tiempo de Pascua. Que el Señor bendiga tu inicio de semana. Que el Espíritu Santo fortalezca tu corazón cansado.
que María Santísima cubra con su manto a toda tu familia, y que Cristo resucitado permanezca siempre contigo en medio de cualquier tribulación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.